Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Entre el Cuerpo y la Mente. Hoy tenemos un formato un poquito diferente porque estamos en diferentes locaciones, Diego y yo. Pero cuéntanos, Diego, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. La verdad es que han sido pues unas semanas de mucho trabajo, de mucho progreso, ¿no? Ya justamente acabamos de iniciar esta semana el taller de heridas, sanación de heridas. Y bueno, pues el trabajo ha sido muy grande, muy, muy grande. Pero fuera de eso, la verdad es que me ha ido muy bien. ¿A ti qué tal, Sara? Sí, también muy bien. Y fíjate que justo ahora que dices que vamos iniciando el taller, justo el domingo tenemos el que es presencial y bueno, también hemos tenido un trabajal porque creo que nos quedan 5 lugares hoy, miércoles, que estábamos grabando antes de que grabáramos. Entonces cada vez se va cerrando más el grupo y también ha sido un trabajal para estar listos para el domingo, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Y es un taller tan lleno de emociones, tan padre. Bueno, la verdad es que la organización detrás es muy, muy grande y nosotros como colaboradores dentro de Impulso 43 creo que lo hemos vivido. Pero fuera de eso, creo que nos ha ido muy bien, muy, muy bien. Qué buena la respuesta de las personas. Sí, que de nuevo les agradecemos a ustedes que han recibido el proyecto, a ustedes que nos acompañan en el taller o ustedes que nos acompañaron solamente en el reto terapéutico de heridas del pasado. Qué padre que estuvieron con nosotros, que sigan con nosotros viendo este contenido. Y antes de continuar, entonces, yo soy Sara Rosales y soy terapeuta y psicóloga. Mi nombre es Diego Rosales, yo soy estudiante de medicina. Y el día de hoy tenemos un tema basado en películas. Y entonces nuestro episodio del día de hoy se va a llamar El pasado en video. ¿Por qué? Porque, bueno, se van a ir dando cuenta a lo largo de lo que vayamos hablando, cómo estas películas nos van ejemplificando ciertas cuestiones de heridas del pasado y cómo se verían en el presente en 3 personajes distintos, ¿cierto, Diego? Sí, así es. La verdad es que es un tema muy interesante. Creo que es un tema que solemos encontrar mucho en redes sociales y demás. Y esta vez fue el hecho de hay que subirnos un poco en esta dinámica, ¿no? Poder explicar algunos personajes. Esta vez nosotros hablaremos específicamente de cómo es el desarrollo de los personajes y de cómo es que ellos están manifestando lo que están manifestando, ¿no? Porque a final de cuentas, me parece que fue alguna vez Jung el que dijo que todo lo que no expresas tarde que temprano lo dices de otra manera. Digo, palabras más, palabras menos, obviamente muchas palabras menos o muchas palabras más, no lo sé. Pero en resumen y en sintetizando la idea, él mencionaba justo eso, ¿no? Mencionaba mucho el aspecto de cómo es que, bueno, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver películas y vemos el desarrollo de todo un personaje, ¿no? Cómo es que tiene una pelea con su papá, tiene una pelea con su mamá, y le empieza a ir mal en los negocios. Pero la realidad es que detrás, en el trasfondo, lo que nosotros estamos viendo es cómo es que a través de una pelea, a través de un conflicto, él desarrolla toda una característica de su personalidad, ¿no? Una dificultad eventual. Entonces, no lo creo que es muy valdría la pena revisar. Sí, que como tú dices, entra todo este tema del qué va a pasar, que vemos muchas veces el presente y lo vemos en nuestra propia vida y es tan importante el impacto que tienen las heridas del pasado en la realidad de las personas que hasta el cine lo demuestra, ¿no? Las canciones, hemos hablado, Juan de repente hace mucho este ejemplo hasta con películas infantiles que decimos, no tiene nada que ver, no, claro que tiene que ver y por eso ver el contexto nos ayuda a entender de dónde viene el que el personaje ahora sea el villano o ahora sea este personaje más retraído, o ahora entendemos por qué, y les voy a dar un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar, porque decide olvidar a cierta persona que amaba, ¿no? O sea, es todo un detrás que a veces no, lo ignoramos porque es más fácil, pero también porque es nuestra costumbre ignorar el contexto para que entonces solo busquemos la explicación en el presente. Claro que sí, es todo un tema y es muy, muy complejo. Bueno, antes de comenzar, nada más me gustaría hacer una acotación y comentarle a las personas que agradecemos mucho su apoyo y nos vendría excelente que nos hagan por ahí un comentario, nos digan cuál es su película favorita, tal vez hay mucho que analizar a través de, y también el hecho de que nos digan por ahí si les interesa que abordemos algún tema en específico en los próximos episodios. Comenzamos con Sí, el o que primer si ya personaje. vieron estas películas, que nos digan qué piensan, cómo las vieron, vieron otras cosas que tal vez nosotros no vimos en estas películas en específico. Sí, 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 o sea, cualquier aportación es excelente y estaremos muy, muy dispuestos a responderles. Y entonces, dicho eso, ¿qué te parece si vamos entrando ahora sí en tema, Diego? Claro que sí, perfecto.
Mira, el primer personaje es Big Mike, de Un Sueño Posible. Un personaje muy lindo, ¿no? Digo, para el que no lo conozca, la película de Un Sueño Posible se desarrolla en cómo es que un estudiante de una universidad que se alcanza a percibir como de que el estudiante es alguien de bajos recursos, es adoptado por una familia de muy altos recursos. Esto se supone, bueno, no se supone, de hecho fue una historia real que se desarrolla en Estados Unidos, en donde, bueno, lo adoptan y le dan una gran educación, le permiten el ingresar a grandes ligas de fútbol americano porque demuestra ser un gran jugador de fútbol americano y muchas otras cosas detrás que a lo mejor no valdría la pena tanto contarles todo el spoiler a las personas, pero gracias a algunas cosas que ocurren detrás, te das cuenta cómo es que fue la infancia de este personaje y cómo es que evoluciona con el paso del tiempo. Primero que nada, resaltar un poco cómo es que él se desarrolla. Porque yo recuerdo mucho de él una característica como de ser un personaje muy retraído, un personaje muy inconsistente, digámoslo un poco, durante toda la película, en el sentido de que se muestra muy, muy amable y muy contento y como muy activo con uno de los hermanos, pero con el resto de la sociedad se manifiesta él completamente avergonzado, muy empequeñecido, a pesar de que él mide como 1,80, 1,90, no sé, y pesa a lo mejor unos 120 kilos o 140, a pesar de eso, él se muestra como una persona muy pequeña. ¿O tú qué tienes para decirnos, Sara? Sí, y que además se demuestra él mismo como si le molestara, o bueno, más que le molestara, como si le incomodara ser visto. No sé si recuerdas, Diego, por ahí una escena donde justo la protagonista, que es protagonizada, valga la redundancia, por Salma Hayek, le da sábanas y no sé qué para que duerma en un sillón. Y ellos se quedan como inquietos, ¿no? Porque era un desconocido completo y decían, ¿cómo estamos dejando un desconocido dormir en la casa? Y no sé qué. Y se levantan y ya todo está doblado en el sillón, ya no está Big Mike. Y entonces la señora dice, no, pues, ¿qué pasó? Y sale corriendo y Big Mike se había ido en silencio por completo de la casa porque no quería molestar, ¿no? No quería inquietar. Y es una constante, si te fijas, y por ahí hay 2, 3 escenitas donde incluso el primer encuentro que tienen con Big Mike, ellos van saliendo de un partido de voleibol de la hija y la señora ve que él está recogiendo como las sobras de la comida del partido, ¿no? Y entonces después lo ven caminando por la calle solo en pleno invierno y se detienen y dicen, oye, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? No, pues voy a dormir en alguna lavandería o voy a ver si puedo dormir en como algún estadio, algo así. No recuerdo Uy, exactamente sus palabras, pero como que él creo que decía, dice en la yo biblioteca. me las arreglaré. Sí, 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 creo que dice como por ahí en la biblioteca, algo así. Sí, 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 sí. Sí, y si te fijas, ellos le dicen de que no, súbete, no. O sea, y hasta hace como esta reacción del, ¿cómo me voy a subir? No, no me conoces, no sabes quién soy, ¿no? Como muy, como si, como estas personas que les molestan, les incomoda molestar a alguien más sin saber si de verdad molestan. Porque en este caso a Big Mike todo el tiempo le ofrecían esta ayuda, ¿no? Todo el tiempo era el, ¿qué te parece si te subes? Te compramos ropa, te damos de comer. Y para él todo el tiempo es el, ¿cómo? Hay una escena muy característica donde le dan una cama, ¿recuerdas? Bueno, un futón. Le dan un Claro. futón y él le dice como, ¿eso es mío? Y la señora le dice como, sí, claro, mira, no te conseguí una cama porque tú eres muy alto y no sé qué, bla, 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 pero es un futón. Mi esposo me dijo que todos los jugadores de americano duermen en futones. Y él se queda como muy enternecido y le dice, nunca había tenido una cama. Sí, 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 la verdad es que su reacción es incluso un poco, pues, no lo sé, es enternecedora, ¿no? El observarlo, porque se ve incluso inspirado, se ve contento, se ve cómo es que su reacción es de una alegría de algo que jamás había recibido realmente, pues, o sea, no se trata como de que, no, pues es que dormía en un sillón, no, o sea, a lo mejor hasta dormía en el suelo, ¿no? Es como el planteamiento que te generan. Sí, y que si recuerdas después vemos esta escena de él cuando van a conocer a la mamá y todo esto y la mamá se siente muy culpable porque justo habla de esta misma historia, ¿no? Él, pues yo me drogaba, yo tenía como todas estas cuestiones emocionales y Big Mike me iba a sacar de los lugares donde yo me estaba drogando para cuidarme, ¿no? Y él me resguardaba y él se escapaba de todas las casas hogares para estar conmigo. Y creo que le da un poco de sentido a esto de no querer incomodar, porque si entonces desde chiquito te responsabilizan de algo que no te correspondía, del cuidado de alguien, como en este caso, entonces después el que alguien te quiera cuidar se ha de sentir como de,
¿cómo me vas a cuidar si ya estoy creado para cuidar a otro, no para que a mí me cuiden? Sí, 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 claro, claro. No, y bueno, también es el hecho de recordar que, bueno, este Big Mike crece con este sentido de protección. Realmente, como a él nunca lo protegieron, pero él siempre fue el protector. Y es un punto tan interesante porque justamente lo vemos a través de la película, Ujú. pues que se desarrolla de por qué su éxito dentro de la NFL, como la liga del fútbol americano, y también el por qué le salva la vida a uno de los personajes, que van ellos conduciendo, choca y, bueno, hay una escena en donde se supone chocan, no se ve nada explícito, pero se supone, tú supones que chocan, y cuando llega Sandra Bullock a la escena, les dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que está ocurriendo? Y le dicen de que no, pues es que su hijo tuvo mucha suerte, porque iba en el asiento de adelante y no se le quebró el cuello. Y va con Big Mike y le dice, ¿qué te pasó en el brazo? Le dice, detuve. Entonces te hacen entender el cómo es que con ese momento de adrenalina, esa sobrecarga, ese estímulo tan grande, él, en lugar de usar esa respuesta para protegerse, usó esa respuesta para proteger al otro, para proteger a aquella persona con la cual justamente se desarrollaba muy bien. Entonces, digo, todo esto viene desde atrás, pues, o sea, su desarrollo de la personalidad junto con aquellos antecedentes que ya tenía, como dirías, de la infancia, fueron los que le llevaron a volverse quien es Big Mike en el día de hoy, pues, o sea, en el personaje per se, pues. Sí, y que fíjate que ahora, aunque sabemos y vemos en la película cómo él es muy feliz con este niño en específico, ¿no? Y después lo quieren reclutar y siempre pide cosas para este niño en específico y como que tienen un vínculo muy, muy bonito, pero lo tienen como muy de hermanos. Ahora aquí entra esta cuestión del cómo entonces una persona que vive todos estos sucesos y que si se avientan a ver la película van a ver que vivió muchísimo más de lo que les estamos dando la pincelada, pero entonces entraría el punto de cómo alguien de el estilo de él llega al éxito que tiene, ¿no? O llega a esta cuestión de hábitos, porque por ahí, y si no mal recuerdo, hay una escena donde todo el mundo está tomando y él no toma, y todo el mundo Sí. está haciendo ciertas cosas y él no las hace, ¿no? Como que es muy dedicado en ciertas cuestiones. Y entonces ahí a mí me entra como esta parte del, a ver, él venía de un hogar donde veía a su mamá consumir sustancias y tomar alcohol todo el tiempo. Y entonces, ¿hay una cuestión genética también en esa parte, Diego, o estoy totalmente confundida en eso? Bueno, dentro del alcoholismo no hay una cuestión genética precisamente, pero todos los seres humanos estamos como, tenemos una cierta predisposición general al consumo del alcohol. Es de hecho un patrón que se repite no solamente en la actualidad, la verdad es que el abuso de sustancias ha sido un patrón que se repite desde tiempos antiguos, ¿no? En algún momento era parte de rituales, como el uso de peyote o el uso de algunos derivados, que a final de cuentas es como el alcohol de hoy en día, solamente que hoy lo tenemos muy refinado. Y actualmente pues ya es tal cual el alcohol embotellado o drogas sintéticas, etcétera, ¿no? Entonces, como tal, una predisposición no hay, pero todas las personas, o sea, bueno, una predisposición genética no hay, pero todas las personas tenemos ese factor de riesgo. De hecho, bueno, hay personas que dicen por ahí de que no, es que yo no tomo, ¿no? Pero el hecho de que tomen dentro de una reunión más de 4 vasos ya es factor de riesgo, fíjate, para desarrollar un alcoholismo crónico y para desarrollar problemas por un alcoholismo crónico. Es muy curioso ese tema porque muchas veces decimos, yo no tomo diario, yo tomo los fines de semana y Ujú, solamente los viernes porque salgo con mis amigos. ujú. Ah, bueno, pues sí, o sea, está bien, pero si te tomaste 4 y eso lo has repetido durante 3 meses, déjame decirte que el daño que le está haciendo a tu hígado es permanente y que alcoholismo está presente. Entonces, es todo un tema, pues, es mucho detrás. Y que entonces tal vez esta resistencia a ciertos patrones, repetirlos, viene desde un tema de resiliencia, ¿no? Desde el cómo él aprende a afrontar ciertas situaciones. Por ahí yo hablaba en estos días con una compañera que también es psicóloga y ella me contaba, me recordaba que la resiliencia, una parte sabemos que es nata, viene de ti cuando naces y frente a tal, tal, tal. Otra parte se desarrolla a lo largo de lo que vas viviendo.
Si yo sufro claro. mucho, entonces voy a empezar a generar ciertas conductas para poder afrontar, pero una tercera parte viene del núcleo familiar. Y entonces no sé si eso lo sabías, pero entonces, por ejemplo, yo puedo ser medio resiliente, digámoslo así, y si mi familia es acogedora y me acompaña y me dice, mira, lo vamos a hacer juntos, vamos a trabajar, entonces eso hace que se exponencie, digámoslo así, mis habilidades de resiliencia. Y eso lo vemos aquí con Big Mike. Tal vez no antes con su familia de origen, pero sí con su familia que lo elige. Entonces, ellos lo vuelven cada vez más resiliente. Es este sentido del vamos a ver y busca escuelas y vamos a hacer que estudies y a ver, esfuérzate y ayudan a impulsar este sentido del cuídate, protégete y haz algo para que puedas salir de donde antes estabas, para que sigas avanzando. Sí, claro. Y bueno, hay que tener muy en cuenta y muy presente el hecho de que, bueno, Big Mike creció viendo justamente un patrón de un abuso de sustancias, ¿no? Yo creo que el mismo hecho de que estés viendo a tu madre estar abusando de estas sustancias, también te establece a ti un parámetro para decir, yo no lo quiero, ¿no? O sea, esto no va conmigo. Y bueno, adicionando, no sé si te acuerdas, pero justamente al final menciona que dentro de esta pandilla donde Big Mike anteriormente vivía, había un chavo que tenía la misma edad de Big Mike, que tenía como más o menos un mismo potencial. Sin embargo, este chavo sí entró en la pandilla y consumía sustancias y hacía muchas otras cosas. Y justamente al final creo que mencionan que muere en un asalto. O sea, bueno, no en un asalto, sino en una pelea como de pandillas. Entonces ahí te das justamente cuenta cómo es que el núcleo o la base que tenía Big Mike, a final de cuentas, es lo que le protegió de entrar en ese ambiente. Y ahí tienes la contrapartida tan clara, ¿no? Este otro chavo que tenía la única diferencia fue el núcleo, porque estaba expuesto a las mismas cosas que Big Mike. Él sí cedió, y ya que cede, es la evolución que tiene, ¿no? Entonces, sí, o sea, la verdad es que es todo un aspecto muy complejo, ¿no? Ahí podemos notar justamente cómo es que se puede diferenciar. Y yo creo, en lo personal, no sé, ahí creo que tú eres quien más nos puede hablar al respecto, pero no se trata solamente de que Big Mike creció con una mejor educación que el otro chavo, porque de hecho del otro chavo no sabemos. De Big Mike sí sabemos, y sabemos que de Big Mike la educación era el abuso de sustancias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual se diferencia uno del otro? Pues justo por estas redes de apoyo, ¿no? O es la familia, o a veces en muchas personas es, a ver, mi familia a mí es la que me hace daño, bueno, entonces es la familia elegida que le llamamos estos amigos, estas redes de apoyo. Por eso, y ya lo hablábamos en otro episodio, pero por eso la red de apoyo es tan importante, porque en realidad eso es lo que nos ayuda a establecer como vamos a trabajar en esto, ¿no? O vamos a seguir adelante, aun cuando no te digan vamos, tú puedes, que es el típico, ¿no? O sea, aunque no te digan eso, el que ya te estén acompañando ya ayuda a que tú puedas hacer las cosas, que es algo que te ayuda muchísimo, pues. Y que de hecho eso es algo que no vemos en el ejemplo número 2, ¿no? Con Joel en la segunda película, la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Sí, justo. Porque justo ahí vemos a un personaje que está totalmente abandonado. Sí, que déjame, de hecho, justamente es un tema muy interesante el que te propone esta película, porque, bueno, para quienes no la han visto, la película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos se basa de una persona que, bueno, hacen como una toma en donde él primero está viendo hacia su trabajo y repentinamente siente un deseo muy grande por irse a Milwaukee, creo, que es una región dentro de Estados Unidos. Y cuando va ahí se encuentra con el amor de su vida y demás, ¿no? Así como muy enamorado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, luego de eso, te hacen una toma en donde te enteras de que el paciente había olvidado a la persona. Entonces ahí es donde haces como todo un recuento para atrás y te das cuenta cómo es que anteriormente eran una pareja aparentemente estable, una pareja aparentemente buena, como con mucho respeto inicialmente entre ellos dos, mucho juego, mucho cariño, pero con el paso del tiempo las cosas empiezan a ser un poco más turbias, por así decirlo, la relación se empieza a complicar y deciden o toman la decisión de terminar. Una vez que terminan, ahora sí, la persona, la mujer que se llamaba Clementine, si mal no me acuerdo, Uh -huh. eh,
toma la decisión de borrar de su mente al otro personaje, que se llama Joel. Entonces, cuando Joel se entera de esto, él dice, yo también quiero hacer lo mismo, porque ella lo hizo primero. Entonces, va y acude a la misma clínica y decide o toma la decisión de borrar su mente. La razón o el núcleo, por qué te comentaba justamente esta película, es porque me parece muy interesante. Hay una escena en específico donde, bueno, podemos ver cómo es que Joel trata de esconder a Clementine en sus recuerdos de la infancia. Y justamente es un momento en donde te enteras un poco de su entorno y de cómo es que él, pues vaya, tuvo un ambiente cuando era niño, ¿no? Pero primero hablemos un poco acerca de la personalidad de Joel. ¿Qué puedes observar de él? Mira, Joel se nota y digo, tú lo decías, ¿no? Ellos eligen, pero eligen olvidarse, no solamente se olvidan, están eligiendo hacerlo. Y entonces de una manera muy simbólica es lo que al final terminamos muchas veces decidiendo de forma inconsciente, claro, frente a eventos sumamente dolorosos, ¿no? O frente a eventos traumáticos, elegimos de forma inconsciente mejor lo voy a olvidar, pero justo como tú decías, así como yo lo hacía de guardar a Clementine en su recuerdo más recóndito y donde pareciera que nadie lo va a encontrar, así terminamos nosotros haciendo con un montonal de cosas, ¿no? Y Joel al final nos muestra estos rasgos como muy aprensivo hasta cierto punto. ¿Recuerdas estas escenas donde está como diciéndole todo el tiempo a Clementine, ¿no? El quiero que pase esto, quiero que pase aquello y sueño con esto? Y entonces después por eso a él le costaba tanto a ver, ya tomé la decisión de olvidarte, pero mejor no quiero, ¿no? Y es cuando lo empieza a esconder y hay una escena donde justo le dice, ya decidí que mejor no te quiero olvidar. Sí, que fíjate qué importante es ese rasgo, ¿no? Cómo es que, bueno, la personalidad de Joel y de Clementine también se demuestra durante toda la película como una personalidad muy impulsiva. Son personas realmente impulsivas que toman decisiones inmediatas, ¿no? Bueno, a tal grado de que en la escena inicial, cuando este Joel toma el tren a Milwaukee y que se vuelve a encontrar con Clementine cuando los dos ya tenían la mente borrada, justamente es así como de, hay que ser novios, ¿no? Y aunque parecía así como de primaria, los dos dicen de que sí, entonces en ese momento toman la decisión, ¿no? Digo, claro, la película se basa en el fundamento de que pues las emociones y hay muchas cosas en una relación y en un momento tan hermoso como una relación que no se pueden olvidar, ¿no? Es como el gran principio y fundamento, como es el hecho de que ya se borra la mente de Joel, pero a pesar de eso siente un deseo tan intenso por ir a Milwaukee. Es una parte como paradójica, ¿no? Porque si realmente ya no te acuerdas, ¿por qué quieres ir a un sitio en donde sabes que te vas a encontrar con Clementine? Pero, o también los hechos como de que, bueno, él inmediatamente siente una atracción, ¿no? Directamente, eso es algo que no puede borrar. Entonces, Uh-huh. me parece que todos estos puntos, específicamente como de todo eso que realmente va a quedar, aunque termines una relación, va a quedar, son cuestiones muy importantes en el desarrollo de la película, junto con el hecho de su personalidad tan impulsiva y también me parece un poco reprimida en el caso de Joel. Y bueno, gracias a todas estas características de la personalidad de Joel, cuando hace, cuando hace el intento de borrar a Clementine de su cabeza, hace todo un recuento por todos los recuerdos que tiene con Clementine. Y es ahí cuando él dice, ¿sabes qué? Es que no quiero, ¿no? O sea, realmente no te quiero olvidar, justamente como tú comentabas. Y es ahí donde toma la decisión de, ¿sabes qué? Te voy a guardar en el recuerdo más vergonzoso que tenga o en el más íntimo para que no te puedan encontrar y no te puedan borrar. Y hacen un recuento y lo avientan como un recuerdo de cuando él estaba niño y está debajo de una mesa. Y él justamente está diciendo de que no, es que no quiero estar aquí y es que mi mamá y nadie me hace caso y todos me ignoran. Y te das cuenta cómo es de que su entorno se basaba justamente en que su mamá era, de hecho, por ahí hace un comentario como de que iba a tomar un trago. Le dice, pero es que son como las 10 de la mañana. Sí, nunca es temprano para un trago o algo así. Entonces, te das cuenta cómo es que realmente la infancia de Joel probablemente no solamente se veía influenciada también por el abuso de sustancias, sino que se veía muy influenciada por el hecho de que lo ignoraban, de que evitaban el contacto directo con Joel, siendo su madre.
Sí, y que incluso hay una teoría que habla de las familias donde hay consumo de sustancias o donde hay cualquier adicción y hablan de 5 papeles que toman los personas del núcleo familiar. Y uno de ellos es justo el niño perdido. Y hablan de estos niños que se nos olvidan en el conflicto y a veces por estar tan concentrados en que dejen de consumirse ciertas sustancias o tan concentrados en perpetuar la adicción en algunas ocasiones, se nos olvida algún integrante de la familia y terminamos desplagándolo y haciéndolo así como este ladito diciendo, pues él no, ahorita no nos necesita o necesitamos o tenemos algo más importante que hacer o X o Y situación, que entonces hace que estos niños al final terminen justo como vemos a Joel, este niño desesperado por mantener algo que lo hace sentir todavía amado, ¿no? Y que en esta búsqueda justo olvida los malos recuerdos. O sea, Joel olvida por completo la razón por la que se había separado de Clementine, porque ya la ve, porque ya se da cuenta, y que sí nos muestran estas escenas donde ellos ya están discutiendo, donde la pareja ya se está lastimando más de lo que tal vez disfrutaban el tiempo juntos, pero se le va olvidando más eso que la idea de Clementine, porque tal vez Clementine representaba este amor, ¿no? Este ser acogido, ser observado, ser cuidado, alguien que quiere mantenerte. Sí, 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 justamente, o sea, se nota cómo es que, pues Joel estaba aferrado, ¿no? En un inicio se muestra aferrado. Es muy curioso, de hecho, el desarrollo del personaje, porque Joel se muestra durante la película como en un inicio realmente enganchado. Al primer momento en donde ocurre algo que no le parece, explota y ahora ella es lo peor que puede haber ocurrido. Pero luego él dice, es que sabes qué, todavía puedo recuperarla, entonces quiero volver a andar con ella. Pero luego lo borra de la mente, es otra vez ella, es la peor persona que ha ocurrido. Entonces él decide borrarla de su mente y la vuelve a pasar por todos los recuerdos y otra vez Clementine es hermosa y es lo mejor. Esa bipolaridad entre los dos, vaya, entre estos dos conceptos de idea, ¿qué te proyecta a ti como psicóloga? Y es que, como tú lo decías, esta ambivalencia al final nos termina generando estos recuerdos como si estuvieran deformes, ¿no? Esto de verdad pasó, esto no pasó, esto cómo sucedió, que lo podemos hablar un poco más, de hecho, con la última película, del dónde está la línea entre lo que mi inconsciente genera para poder tapar un recuerdo y lo que de verdad sucede. Porque entonces él justo hace este juego del, quédate, pero entonces vemos cómo él cada vez que le van borrando un recuerdo empieza a deformar esos recuerdos para hacer que Clementine se quede, ¿no? Él, no salgas de las sábanas porque estábamos jugando abajo de las sábanas, no hagas tal, y va deformando la memoria. Y es algo que nosotros también terminamos haciendo, ¿no? En estas situaciones donde algo nos duele, donde algo nos afecta, terminamos justo empezando a deformar de alguna manera estas memorias para que encajen lo que para mí sería seguro. Una Clementine que me amaba, que me quería, que me cuidaba, y no la Clementine del final, que tal vez ya no me hacía caso, tal vez yo tampoco ya le hacía caso, tal vez la relación ya no era ni siquiera nutricia, pero ese recuerdo ya es doloroso, entonces se tiene que deformar como en esta creencia inconsciente para que pueda guardarse. Sí, 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 sí. Fíjate, y qué interesante, justamente lo mencionas, acerca de esta ideas, ¿no? Estos conceptos y de encajar ideas, que justamente lo hemos demostrado mucho con la última película, ¿no? Que es justamente la película de La Isla Siniestra. Una película muy, Ujú. muy buena, muy interesante. No sé si te acuerdas un poco al respecto de ella. Sí, claro, y que además es la típica película que la verdad nos ponen en psicología para que nos demos cuenta de este tipo de situaciones que sería como un tipo de disociación del episodio del recuerdo. Porque, y ahora, si me permites, yo les voy a poner un poco en contexto. La isla siniestra nos habla de dos detectives que van a una isla donde de alguna manera desapareció uno de las personas que estaban aquí. ¿Por qué? Esta isla era un reclusorio. Nos habla como si fuera una especie de cárcel, al final nos damos cuenta de otras cosas, pero al principio nos lo plantean como si fuera el lugar donde están los peores criminales que puede haber. Y entonces incluso los detectives van con miedo. Ahora, aquí lo interesante es que todo el tiempo les están poniendo como si hubiera ciertos topes. ¿Recuerdas? Hay ciertas escenas donde, oye, ¿por qué esto? Ah, no, eso no te lo voy a decir. Ah, no, eso lo tienes que investigar tú. Y entonces todo el tiempo vemos y se siente esta frustración del por qué si los mandaron a investigar les estás poniendo tantos topes.
Sí, 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 justamente, ¿no? Pero Y yo me que quiero esperar a que les cuentes el final. Y no, el final no se los voy a contar porque esta película sí estaría buenísimo si se ponen por ahí a verla, especialmente los últimos 15 minutos, pero si ven los últimos 15 sin el resto de la película, se van a perder de un montón de contexto. Pero la parte importante aquí es que nos damos cuenta que uno de los detectives en realidad era una alucinación. En algún punto nos dan como esta gran bomba de esta persona nunca existió, esta persona tal, 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 y ahí al final justo le hacen esta pregunta al personaje principal que es interpretado por Leonardo DiCaprio y le dicen como, bueno, ¿por qué? Ay, es que no les quiero dar tanto spoiler, pero bueno, le hacen una pregunta por aquí del por qué pasó todo esto. Y él dice que a veces es mejor no recordar que recordar y ser una bestia o recordar y ser el malo de la película. Y entonces creo que en realidad esa es la parte sustanciosa donde estaría bien que profundizáramos, porque de aquí viene basado cómo él va justo volviendo a acomodar ciertos recuerdos para que uno de los delitos que él tenía como todo el tiempo constantes en su cabeza y se ve en la película que de repente él se dormía y soñaba con este delito en específico, ¿no? Pero cada vez cambiaba más el recuerdo y cada vez se agregaban más personajes y decíamos, ¿qué sí pasó? A ver, ¿por qué tienes este sueño? Y entonces cuando se acomodan sus recuerdos y él por fin logra como, chin, encajó y esto pasó, es ahí cuando después se desatan un montonal de cosas y el psicólogo de la película le dice, bueno, a ver, esto es lo que de verdad te está pasando, fíjate que tú cometiste este delito, pasó de esta manera, tal, 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 la. Y entonces él cae en cuenta de cómo puede ser que yo bloqueé este recuerdo a este punto, ¿no? Sí, 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 y tan interesante, ¿no? Porque de hecho no es una situación consciente, de hecho es una parte muy inconsciente el hecho de cómo es que el personaje que es, me parece, el de Leonardo DiCaprio, creo que se le conoce como Chuck dentro de la película, cómo es que él crea toda una realidad alterna que complace sus necesidades, ¿no? Sus necesidades hablando de un aspecto psicológico mental. O sea, él no es que se convenciera a sí mismo, sino que él estaba seguro de que las cosas eran así y que las cosas estaban sucediendo de X o Y manera. Eso es algo que me parece sumamente importante dentro de la película, porque no solamente te está hablando de un aspecto disociativo sencillo, sino que te está hablando del poder real de la mente que tiene de que tomes, además, no sé si te acuerdas, pero toda la película está llena como de simbolismos que él tiene de sus propios recuerdos. O sea, es un aspecto muy, muy complejo porque es como si dentro de su inconsciente él fuera consciente de lo que hizo y de lo que pasó. Sin embargo, lo oculta y entonces transforma y distorsiona toda la información. Les pongo un ejemplo a nuestra audiencia, tal cual era el grado de que él mencionaba que el prisionero al que iban a ir a investigar ahí dentro de la isla era de una habitación, ¿no? De la celda tal. Pero resulta, pasa y acontece que no había esa celda. Entonces después pasa el tiempo, te das cuenta en la película que ese número tiene un simbolismo dentro de lo que él hizo. Y es un aspecto que me parece tan interesante, ¿no? O sea, no puedes evitar lo que haces, no puedes evitar tu pasado y no puedes evitar precisamente los acontecimientos que te suceden. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo o la mente para tratar de ayudarte a sobrellevarlo cuando no llevas un adecuado control? Pues es tratar de distorsionarlo, ¿no? Crear una realidad en donde tú puedas coexistir con este recuerdo tan profundo, pero no te afecte, tú no seas el malo. Y justamente ahí es donde dices que es mejor no recordar y ser el bueno o recordar y ser una bestia. Y que qué fuerte, ¿no? Porque lo vemos con él y es algo que siempre hablamos mucho en temas de terapia. A ver, si alguien está, por ejemplo, teniendo un delirio, una alucinación con un hecho, es peor que nos pongamos a contrariarlo y decir, no, eso no pasó. Y dígase también en la emoción que se siente de cierto suceso, ¿no? Ah, es que me aventaste un zapato y yo te grité y yo me sentía súper mal. Y si yo me pongo a decirle a la otra persona, ay, no es cierto, no te sentiste así, mira, tú en ese momento y las cosas no fueron así, no te aventé el zapato, se me cayó. En realidad eso no va a hacer que la otra persona, su recuerdo vaya a ser mejor, no va a hacer que ese recuerdo se estructure y diga, ah, bueno, pues ya ahí quedó. En realidad lo que tendríamos que hacer es justo lo que se hace en esta película, dejarle a la persona que sienta la emoción por lo que cree que vivió.
Porque entonces aquí entra esta oportunidad de la otra persona de decir, ah, a ver, para mí fue de esta manera, para mí se sintió así, ¿qué voy a hacer con esto que para mí se sintió así? Claro que ayuda, que justo como al final de la película lo hacen con el personaje, le dicen, a ver, las cosas sí pasaron así, es paso uno, paso dos, ABC, y estas son las pruebas, y esto es lo que sí de verdad pasó, pero primero lo dejan estructurar todo lo que él creyó que había pasado, porque entonces eso nos da la oportunidad de que justo nos, nos demos cuenta que no hay buenos y malos a veces en las historias que vivimos. Hay personas que estamos sumamente enfermas o personas que estamos sumamente desequilibradas o personas que tal, pero que a veces el meternos en el eres una bestia, eres un monstruo, no nos va a ayudar a sanar ni perdonar nada y entonces no nos va a ayudar a avanzar justo en el proceso, ¿no? Sí, fíjate, qué interesante ese comentario que haces, ¿no? De cómo es que nadie hace nada porque lo considere malo. Justamente hay un filósofo del periodo de la Ilustración, si no me acuerdo, que justamente mencionaba eso, ¿no? Una frase tan icónica que era la de el hombre no es malo por naturaleza, la sociedad es la que lo corrompe, ¿no? Bueno, aplicado directamente aquí, pues todo hombre actúa para hacer un bien, acorde a su realidad, ¿no? Piensa en su realidad que esto es lo correcto y entonces actúas de esa forma. Pero la sociedad es al final la que, digo, todos como sociedad somos los que definimos realmente si algo está bien o no. Una persona podría decir, ¿sabes qué? Es que yo voy a ir y no sé si has escuchado, hay un caso de un preso brasileño que se dedicaba a, a atacar a otros presos dentro de la prisión por sus acciones contra mujeres. Entonces él llegaba y los dejaba moribundos, literalmente. Entonces ahí es donde entras y dices, ¿cuál es la realidad, no? O sea, ¿realmente estaba pensando él en obrar mal? Pues no. Él pensaba que lo mejor y lo bueno y lo adecuado para la sociedad era ir contra estas personas que atacaban a mujeres. Pero nosotros como sociedad somos conscientes de que violencia no elimina la violencia, ¿no? Entonces, es un aspecto muy interesante y es el hecho de cómo es que notas que en realidad en la historia incluso de la Isla Siniestra, no puedes hablar precisamente de que alguien estuvo mal. Incluso en el crimen que se realiza, no lo puedes hablar realmente como de que alguien estuvo mal. Todos tienen una responsabilidad. Todos fueron partícipes y por ende tienen una responsabilidad. Pero no precisamente puedes decir que estuvo mal o bien lo que hicieron. No, y que más que responsables nos ayuda a no revictimizar a la persona, porque de repente a las víctimas de ciertos sucesos como el que vemos en esta película, que es justo un asesinato, que de repente en estos delitos que cometen en ciertas esferas, ponemos a una víctima y un victimario, y esto hace entonces que la víctima siempre la vayamos a tratar como víctima, y eso no permite de repente que la persona se haga responsable, no responsable, perdón, que la persona se haga dueña de la propia narración que va a llevar sobre las consecuencias de ese hecho. Entonces, esto que hacen en la película y que hacen de hecho en las tres películas es a ver, vive tu historia, sí, úsala, haz algo. Te vamos a dejar que la sientas, que la vivas, que no sé qué. En la primera, la mamá va a hablar con la mamá biológica, ¿no? Y le dice, a ver, cuéntame qué pasó, porque yo le quiero poder ayudar a Big Mike lo mejor posible. Y en la segunda vemos cómo Joel justo todo el tiempo se siente inquieto del qué pasó y cómo pasó y a ver, quiero entender. Y en la tercera vemos cómo justo el protagonista todo el tiempo está buscando la razón de ser. Porque más allá de decir, no, todo mundo es bueno, decimos, bueno, hay gente que va a hacer cosas que nos van a doler y cosas malas. ¿Qué vamos a hacer con esto que ya pasó? De todas maneras, yo no puedo decir, pues voy a arreglarlo y voy a revivir a X persona, ¿no? Pues no funciona así, pero ¿qué sí voy a hacer con esto que ya sucedió? Fíjate qué interesante punto mencionas. Yo creo que yo concluiría el episodio de hoy justamente con ese comentario de cómo es que tienes que tomar tu historia y actuar a través de ella, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas dentro del ambiente clínico y dentro de mi entorno familiar, bueno, más que nada de amigos, en donde justamente mencionan como de que es que yo crecí y mi infancia fue así y por eso soy así. Y yo siempre les digo, bueno, está bien, pero ya eres un adulto y tú te tienes que hacer responsable de tus acciones. Independientemente de que hayas crecido o no con una idea, tú eres responsable de lo que eres hoy en día.
Y más cuando ya eres consciente, ¿no? Ya cuando ya tú dices, es que yo en mi infancia crecí así y por eso ya soy así, pues eres consciente también de que lo que haces lo haces de cierta forma, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tomar ese punto y tomar nuestra historia. Sí, y que justo sería con lo que tal vez yo también cerraría esta invitación a volvernos de nuevo propietarios de lo que sucede de ahora en adelante. Si el pasado ya me tuvo apresado 1, 2, 3, 10 años, bueno, ahora que ya sé qué sucedió, ¿qué voy a hacer? Por ahí en uno de los comentarios de episodios pasados, alguien nos decía como justo esta parte del, a mí me pasó esto y acabo de recordar esto. Y yo le escribí a él, ok, ahora que lo recordaste, ¿qué vas a hacer con el recuerdo? Justo entonces ese sería como mi cierre. Ahora que sabemos todo lo que puede afectar todas estas situaciones, ¿qué vamos a hacer con la información? Sí, en definitiva. Bueno, esperamos que a toda nuestra audiencia les haya gustado el episodio de hoy. La verdad es que creo que estuvo muy interesante. Ya no abordamos un caso específicamente, sino que hablamos una serie de películas. Les recomendamos ampliamente que por favor las chequen. Son películas muy interesantes. Y bueno, por mi parte creo que sería todo. Sí, gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana aquí entre el cuerpo y la mente. Hasta la próxima. Hasta luego.